Este día vamos a tener una comida diferente, un sabor diferente. Vamos a tener un descanso de nuestro estudio sobre el temor del Señor. El propósito es que ustedes reciban un sabor diferente de lo que hemos estado recibiendo, no porque lo otro no sea una buena comida, sino porque generalmente lo natural es un reflejo de lo espiritual. Necesitamos variar un poquito, que queremos otro tipo de comida. Entonces, debido a eso, vamos a hacer un pequeño paréntesis y esta mañana tendremos un tema independiente y el título del mensaje de este día se llama "De esto me recordaré". De esto me recordaré. Entonces, pidámosle al Señor que nos guíe, nos dé una palabra de sus labios, de su corazón, para que aquellos que necesitan oír esta palabra, y con ese propósito lo estamos haciendo, creemos que algunos o tal vez todos estén necesitados de una palabra como esta. Entonces oremos al Señor y pidámosle su orientación. Señor, en el nombre de Jesús, tú sabes los corazones, sabes las circunstancias que cada uno de nosotros está viviendo, sabes las luchas, las pruebas, Señor, las enfermedades que pasamos, los dolores que muchas veces traen tristeza y desánimo a los corazones. Quiero que en este día, Señor, tú a través de tu palabra nos ministres y nos dé, Señor, lo que con urgencia necesitamos. Una transformación de nuestro corazón, una transformación, Señor, de nuestros pensamientos, la renovación de ellos para ser un sacrificio vivo delante de ti, Señor. Por favor, toca el corazón de mis hermanos, toca mi corazón, que la presencia de tu Santo Espíritu haga la diferencia, Señor, en este momento. En Cristo Jesús te lo rogamos y te agradecemos. Amén. Entonces, de esto me recordaré. ¿Por qué el título? Bueno, ustedes van a entenderlo de aquí a unos cuantos minutos. Pero este mensaje surgió por el hecho de que he visto en la mayoría de nosotros como seres humanos cómo es que no podemos escapar de las circunstancias adversas, de las circunstancias contrarias que vivimos en el decorrer de nuestra vida, y que la mayoría de las veces esas circunstancias difíciles nos traen desánimo. O sea, la gente comienza a desanimar debido a encontrarse con dificultades, debido a encontrarse con tropiezos, con obstáculos. Pero debemos entender que la vida está llena de obstáculos. Es más, la vida está llena hasta de escándalos. Dice el Señor Jesús que es necesario que vengan escándalos. Ahora, si Él dejó bien claro y dijo, ay de aquel por quien vinieran los escándalos. O sea, no es agradable que alguien venga a tropezar o por otra persona. No, eso no es lo ideal, pero va a suceder porque vivimos en un medio de personas que todos tienen su propia voluntad, todos tienen sus propios propósitos, todos tienen diferentes metas. Entonces no importa lo que el otro está deseando, lo que yo quiero, eso tiene que realizarse, y ahí voy yo, no importando que yo pueda ponerme delante de ti y pueda estar estropeando tu camino. Entonces las personas se desaniman. Y cuando analizamos la definición de desánimo, es muy interesante porque desánimo o desanimarse quiere decir disminuir o hasta acabar el ánimo o la energía para proseguir en la lucha. Disminuir o acabar el ánimo, que es la fuerza o la energía para proseguir luchando. Entonces, la mayoría de personas, todos nosotros pasamos por momentos de desánimo, hemos perdido fuerzas, no estamos ya con el ánimo, con el aire para seguir luchando en medio de las adversidades de esta vida. En otras palabras, perdemos el coraje.
el valor, perdemos el deseo de luchar y se nos esfuma el entusiasmo y dejamos de ver a Dios en medio de todas las cosas. Eso creo que es una de las razones por las cuales viene el desánimo en el corazón, porque dejamos de ver al Señor en cada situación de nuestra vida. Generalmente clasificamos al Señor. ¿Dónde está Él? ¿Dónde no está? ¿Qué es lo que Él permite? ¿Qué es lo que Él permite? Pero hermanos, tenemos que aprender que Dios es soberano. No hay nada en este mundo que suceda si Él no ruge, como dice el profeta Amós. ¿Quién no temerá cuando Dios va a rugir? Él es el león de la tribu de Judá. O sea, su soberanía y aún su providencia, que es parte de esa soberanía, todo eso controla y administra este mundo, las circunstancias y nuestra propia vida. Por eso es que tenemos que aprender a ver a Dios en todas las circunstancias y en todos los momentos de nuestra vida. Entonces, solo así vamos a poder tener fuerzas, vamos a sentir el ánimo en nuestra voluntad para siempre continuar luchando y teniendo esperanza, sabiendo que tiempos mejores se aproximan. Y eso nos dará la energía que necesitamos para continuar corriendo y no nos entregar a la derrota. Y creo que esa es la razón por la cual hay muchas personas que caen en la depresión, porque se entregan a la derrota. O sea, primero comienzan a perder el ánimo, las fuerzas para luchar, para enfrentar las circunstancias, dejan de ver al Señor en todas las circunstancias de su vida y por último se entregan totalmente, son derrotados y cuando viene la derrota, entonces viene la destrucción. O sea, la destrucción de una vida lo antecede el entregarse. O sea, somos nosotros los que nos entregamos. Son las personas que dejan de luchar. Son las personas que dejan de colocar el ánimo, que pierden la esperanza en medio de las situaciones difíciles. Necesitan siempre mantener sus ojos con algo mejor. Con Jeremías 29:11 que dice: yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para os dar el fin que esperáis. Como dice otra versión, para darles un futuro, o en otras palabras, el futuro que yo he escogido, lo mejor que yo he escogido para ustedes es lo que está preparado en mi corazón. Entonces, teniendo en mente eso, debemos de seguir siempre luchando. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Será que debemos desanimarnos cuando, a pesar de nuestro entendimiento espiritual, que estamos conscientes que Dios es el causador de todas las cosas, debemos entonces desanimarnos? ¿Entienden mi pregunta? Si Dios es el que causa todas las cosas, ¿por qué el hombre debe desanimarse? No, el hombre debe entender que si Dios está permitiendo eso en mi vida, es con propósitos eternos, con propósitos definidos de su corazón. No lo está permitiendo así porque se le ocurrió, o porque se le pasó por alto, o porque Satanás hizo algo fuera de su control y de su conocimiento. De ninguna manera. Por eso es que no debemos de perder el ánimo, porque Dios tiene control de todo. Por otro lado, la otra pregunta sería: ¿será que debemos aún perder el ánimo cuando también estamos conscientes de que, a pesar de que Dios sí lo ha hecho todo, estamos de acuerdo en eso? Pero es que fui yo el que causó los problemas, fui yo el que por mi culpa entré a esa desventura que ahora estoy viviendo. Entonces entro en desánimo porque yo soy el culpable, porque yo soy el inútil, porque yo soy el incapaz. Generalmente yo he visto esas actitudes en la vida de los seres humanos y también en los cristianos. Primero se desaniman porque
ya no ven a Dios, porque dejan de ver a Dios. Y si miran a Dios en las cosas, se amargan porque no están dispuestos a ver a un Dios que también puede tratarnos con disciplina, y como el alfarero que está trabajando en nuestros corazones, en el barro de nuestras vidas, que necesita ciertos ajustes, no solo ciertos, pero ahí está el Señor. Pero por otro lado, los seres humanos y los cristianos se desaniman porque principalmente comienzan a condenarse a sí mismos, comienzan a verse en su debilidad, en su flaqueza, y entonces se entregan y se desaniman. Pero no importando cuál sea la razón, no importando si sabemos que Dios está interviniendo, si fui yo el culpable de las circunstancias en las cuales yo estoy viviendo, si es la cosecha de mi sembradura, no importa. Eso no, al momento de la prueba, en el momento de la adversidad, eso ya no interesa saber quién es la causa o el causador, o digámoslo de esta manera, quién fue el culpable de estar yo en esta circunstancia. Ya eso, estar buscando al culpable solo coloca las situaciones más difíciles, ¿sí? Entonces, no importando cuál sea la razón, lo más importante en aquel momento cuando hay desánimo en tu corazón es, primero, ver al Señor involucrado plenamente en cada detalle, en cada situación. Y segundo, lo que nos corresponde a nosotros es reconocer que necesitamos enderezar nuestras veredas, porque esa es nuestra responsabilidad. O sea, si algo está mal, si nosotros fuimos los culpables, está bien, pero entonces lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las cosas que hay que corregir, cuántos son los grados que yo tengo que corregir en mi volante, en mi timón, para andar en el camino correcto, ¿sí? O sea, las cosas no suceden, las cosas tampoco no son permitidas solo para ser un tropiezo y que yo pare de caminar. No, las cosas que suceden son también como síntomas, los síntomas del cuerpo, los dolores, la fiebre, está diciéndome que algo hay que está entrando a mi cuerpo, un virus, una bacteria, lo que sea, y él está luchando, entonces hay síntomas. Y así es en la vida también. Comienzan los síntomas a mostrarse, pero no es para detenerte, no es para matarte, es para que tú veas que hay algo que corregir. Entonces, lo más importante, no importando cuál sea la causa por la cual yo estoy ahí, primero es ver al Señor en cada detalle de mi vida, y segundo, estar dispuesto a reconocer que es necesario que yo corrija mis pasos. Es célebre la amistad que unía a dos guerreros de la antigüedad griega. Tal vez ustedes han oído a Pelópidas y a Epaminondas, dos guerreros que era tanta su amistad, la entrega de uno para con el otro como amigos, que en la famosa batalla de Mantinea, que sucedió en el año 362 antes de Cristo, entre Tebas y Esparta, ¿sí? Y Esparta estaba aliada a Atenas, y ellos comenzaron a luchar contra Tebas, y Pelópidas y Epaminondas eran de Tebas. En aquella época Tebas era el que tenía dominio en aquella región. Ellos habían dominado por muchos años y querían mantener su hegemonía sobre ese territorio. Pero entonces esos dos hombres unieron sus escudos para pelear juntos y prometieran ayudarse mutuamente en la batalla. Qué interesante. ¿No será que nosotros también enfrentamos batallas y necesitamos también a otros que estén a nuestro lado para ayudarnos? Con razón tenemos una iglesia, con razón tenemos hermanos,
Y con razón tenemos un pastor y con razón tenemos también hermanos líderes que nos ayudan. ¿Por qué? Porque necesitamos de tener a nuestro lado personas que están conscientes de la misma guerra, con el mismo objetivo, ¿sí? Y que están con el propósito de ayudarse y no de infundir temor, sino ánimo y coraje. Pues estos dos lucharon así durante algún tiempo y estuvieron siempre derrotando a sus enemigos. Pero llegó un momento que Pelópidas fue herido y derramó mucha sangre y estaba a punto de morir. Mas su amigo Epaminondas decidió seguir luchando a un lado del cuerpo herido de su amigo. Oiga, qué interesante. Y a pesar de que él estuviera también con la misma posibilidad de morir al lado de él en la guerra, Epaminondas, en medio de esa lucha y de esa defensa con bravura que estaba teniendo a favor de su compañero de guerra, él también fue herido gravemente. Mas él continuó luchando hasta que llegaron otros compatriotas para resgatar a ambos que estaban ya moribundos. Desde aquel día, esa amistad llegó a convertirse en proverbial, la amistad de Pelópidas y Epaminondas. Una amistad que se podría decir que solo pueden tenerlo aquellos que están dispuestos a luchar juntos hasta la muerte y ayudarse y nunca abandonarse uno al otro. ¿Cuál es la lección que nosotros podemos sacar de esta historia griega? Bueno, de guerreros antiguos griegos. Seamos como ellos en los momentos difíciles. No desistamos, no dejemos de luchar. Seamos uno con Dios. Porque aunque los hombres nos abandonen, Dios nunca nos abandona. Él va a estar siempre a nuestro lado. Él siempre va a estar ahí luchando con nosotros. Entonces, seamos uno con Dios. Aunque estemos heridos, aunque nos hayan herido gravemente, nunca desistamos dentro de nosotros, porque el hecho de Dios estar a nuestro lado ya es tener aquel que dijo Jeremías, porque Dios está conmigo como poderoso gigante. Y lo más importante en el caso de Dios es que Él no muere como Epaminondas murió. A pesar de que nuestro Dios sí murió, pero Él murió por amor de nosotros, a favor de nuestra salvación. Pero Él no se quedó ahí, Él resucitó. O sea, su poder es superior a cualquier ser humano. Y Él vino a esta tierra a hacerse hombre para estar a tu lado. Dice la Escritura en Hebreos 2:14, que así como los hijos participaron de carne y sangre, así es necesario también que el Hijo del Hombre participó de lo mismo. ¿Con qué propósito? Para poder ser un fiel y sumo sacerdote que pueda compadecerse, para saber qué es lo que sentimos, para sentir también en sí mismo nuestros desánimos cuando perdemos la esperanza, cuando nos sentimos tristes, cuando ya estamos a punto de colgar la toalla, en fin. Para eso el Señor se hizo carne y sangre. Entonces no perdamos la esperanza. Aún en el último momento, mantengámonos firmes, porque seguro estoy que en ese momento Dios va a actuar poderosamente a nuestro favor. Así es que necesitamos un nuevo aire. ¿Sí? Respirar nuevamente. Eso hasta ayuda para cuando estamos enojados, hasta cuando estamos como con cólera. Ayuda a calmarnos. Hasta las personas que tratan de ayudar a otros que pasan por momentos psicológicos difíciles, dicen, no, respire bien aquí con el abdomen, a ver,
tranquilo varias veces, porque eso relaja y sí, físicamente eso ayuda. Pero cuando estamos hablando espiritualmente de tomar un nuevo ánimo, es por lo siguiente, hermanos. Dios nunca desistirá de nosotros. Eso debe darnos ánimo. Dios nunca desistirá de nosotros. Si Él no desistió de nosotros estando muertos en delitos y pecados, ¿cuánto más ahora dice no nos dará con Cristo todas las cosas? Y Él no está hablando solo de cosas materiales. Principalmente está hablando de lo espiritual, principalmente está hablando de su carácter, principalmente está hablando de darnos las riquezas espirituales escondidas en Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, si Dios no desiste de nosotros nunca, aunque estemos en lo más profundo del pozo como Jeremías, o como llegamos a Daniel, como Daniel estando en Babilonia, en el foso de los leones, en la cueva de los leones, si estamos como Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego de aflicción, lo único que va a suceder es que nuestras ataduras se van a quemar. O sea, lo que nos ha atado, lo que nos ha impedido seguir adelante, eso va a ser destruido. Pero el Señor va a aparecer en medio de nosotros como poderoso gigante. ¿Por qué? Porque Dios nunca desiste de nosotros. Entonces, no desistamos nosotros de Él. Y no lleguemos al grado de entregarnos como derrotados. Yo he visto que el problema cuando pasamos por adversidades no está en el hecho de que Dios permita que pasemos por ellas. El problema está en nosotros. Cuando comenzamos a pensar o cuando permitimos que pensamientos de derrota y comenzamos a decir, no, yo voy a desistir, ya no quiero más luchar, ya me cansé, esto ya es mucho, es una y otra vez, y es una tercera y una cuarta y siempre es la misma cosa, yo ya no quiero seguir adelante. Ahí está el problema. Es en nosotros que está el problema, pero Dios nunca desiste de nosotros. Abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés capítulo 7 y versículo 14. Es un versículo importantísimo en la Escritura que es necesario entenderlo. Versículo 6, leamos el versículo 13. Les voy a comentar un poco sobre ese versículo 13 porque el verso 14 es la explicación del verso 13. Dice en el verso 13, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? Pensemos en esto, si Dios hizo algo torcido, ¿será que el hombre puede enderezarlo? Imposible. Si Dios hizo algo torcido, el hombre no lo puede enderezar. Es más, la respuesta inmediata es la siguiente: Dios no hizo nada torcido. Lo que sucede es que es el hombre, desde su perspectiva, principalmente cuando está desanimado, cuando ha perdido el coraje, cuando ha perdido el valor, cuando está triste, cuando se ve enfermo, que comienza a ver como que hay cosas injustas en la vida, cuando comienza a ver que las cosas son un poco torcidas, que no deberían ser así. No, Dios nunca ha hecho nada torcido. Es el hombre el que lo ha visto torcido. Por eso es que ahora el sabio Salomón nos da en el versículo 14 dos cosas que realmente vienen a traer un conflicto al corazón humano. Un gran conflicto, porque la mayoría de nosotros siempre queremos vivir en alegría, en gozo, en placer, en bonanza, en paz, en salud, con fuerza, y queremos estar así toda la vida, que quisiéramos pasar los 80 años, si el Señor lo permite, en esta tierra, siendo de 30. Con todo el vigor y aquí ningún tipo de arrugas y no calvicie y no canas y no dolores y no artritis, nada. Nosotros queremos vivir siempre así, pero la vida no es de esa manera. Dios determinó que desde que nacemos comenzamos a morir, ¿sí? Así es la vida. De hecho, dicen por ahí que el cuerpo humano se comienza a corromper inmediatamente después de morir, pero no es así.
El cuerpo humano se está prácticamente, si no es por una, digamos así, una reacción continua de las células renovándose, se miraría que comenzamos realmente estamos muriendo casi en vida. Pero hay una renovación de células, hay una renovación de todo. Es necesario mantenernos en renovación. Entonces el versículo 14 dice, vean esto. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien. Y como dice otra versión, en el día de la prosperidad, dice, goza del bien. Y luego dice, y en el día de la adversidad, considera. O sea, son un día, ¿verdad? Solo que este día es distinto a otro día, porque en este día yo estoy siendo próspero, yo estoy siendo bendecido, yo estoy siendo beneficiado con cosas lindas y maravillosas que son así para el hombre. Y hay muchos hombres que se pierden en la prosperidad. Entonces, pero el Señor está diciendo, en el día que Él te bendice, entonces, alégrate, dice. Gózate, alégrate de lo que Él está permitiendo, de esa bendición, pues aprovéchala, disfrútala, en otras palabras. Pero luego dice, y en el día de la adversidad, Él espera que tú tengas otra actitud. Bueno, no te está diciendo que te alegres como un loco, porque también es contrario a la realidad de la vida, de que tú estás en situaciones adversas y estás, aleluya, qué lindo que estoy pasando por adversidad. Es un poco contrario a lo sensato, a las actitudes normales de un ser humano. Pero tampoco tienes que llegar al grado de sentirte totalmente destruido, sino es el momento de meditar, de considerar. Por eso dice, en el día de la adversidad, considera, medita, reflexiona, escudriña. ¿Perciben dos cosas importantes que mencionamos anteriormente? Que no importa por cuál razón yo estoy en circunstancias adversas o en circunstancias prósperas, dos cosas importantes. Yo necesito ver al Señor en todo detalle de mi vida, en cada detalle, en cada circunstancia, en cada situación. Y segundo, yo necesito estar dispuesto a reconocer qué cosas necesito enderezar en mi vida. Ahí viene la reflexión, ahí viene la consideración. Porque dice aquí, oiga, por eso es que pregunta, ¿quién podrá enderezar lo que él torció si es que Dios ha hecho algo torcido? Y dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. O sea, Dios no hizo solamente las cosas lindas y maravillosas de la vida. No, Él también hizo el momento de adversidad. Él también preparó circunstancias para cuando tú pases con hambre y cuando también pases por momentos de enfermedad. Y no quiere decir que por estar pasando por momentos de enfermedad tú tienes falta de fe. No, eso es una mentira de la teología de la prosperidad. Entonces Job estaba perdido, no tenía nada de fe. Para Job delante del Señor era el hombre ideal en la tierra. Mas él sufrió porque era pecador. No, él era una persona íntegra. Mas sufrió y pasó por momentos y Dios lo permitió y era necesario considerar. Por eso es que, como vimos en el aula pasada del temor del Señor, Job dice, ¿acaso solo el bien, la prosperidad, recibiremos de Dios y el mal no lo recibiremos? Eso no significa que Dios es creador del mal, mas Él conoce el mal. Él sabe el mal. De hecho, la Escritura dice cuando Adán y Eva pecaron, dice el Señor, ahora Él es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Antes que Adán pecara, Dios ya sabía el bien y el mal.
O sea, lo que estoy diciendo es que en las Escrituras es bien claro que Dios es el creador de todo. Dios es el creador de la luz y de las tinieblas. Dios es el creador del bien, y también la Escritura dice, sin miedo a poder expresarlo, porque la propia Escritura lo expresa, Dios creó también el mal. Todo existe. Y cuando hablamos del mal, no estamos hablando propiamente del pecado. No estamos hablando propiamente de lo perverso, ¿no? En Dios no existe iniquidad, dice también la Escritura. En Dios no existe la perversidad. Lo que estamos diciendo es que, y según la Escritura, es que Dios ha creado lo que es adverso, pues. Las adversidades, los momentos difíciles también Él los ha creado. Por eso es que el hombre no entiende por qué tengo que pasar por esto y también por esto. Bien dice el Señor, que te llevó al desierto, a un lugar donde hombre no puede pasar, dice, pero y te hizo comer maná, y te sustentó con maná, dice, y dice la Escritura, y tus vestiduras no se envejecieran, y tu calzado no se gastó. En el desierto no había cómo sembrar, y no encontraban a veces agua. Y él dice, en resumen, dice, pero todo esto vino para que aprendas a confiar en tu Dios y que aprendas de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. En medio de la adversidad tenemos que considerar, porque tanto en la prosperidad como la adversidad, dos cosas totalmente contrarias, Dios las hizo. Y soy yo ahora como ser humano que me corresponde actuar de tal manera con sabiduría para que yo comprenda los propósitos de Dios en mi vida. Por eso dice, hablando de Job, dice, ¿acaso solo el bien recibiremos de Dios y el mal no lo recibiremos? Dice él. Y dice la Escritura, y en todo esto no pecó Job. Él no pecó. Y el mal, o sea, las circunstancias difíciles, no las recibiremos de Dios también. Y escuchen, entre paréntesis, a pesar de que el instrumento que si estaba siendo usado era Satanás, no importa que él esté siendo usado para eso. Él es un instrumento de juicio, él es un serrucho, él es un martillo, él es un hacha, sí es cierto. Pero está ahí el Todopoderoso con su brazo, que es el que maneja cada situación y cada circunstancia. Entonces dice el final del versículo, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, o sea, tanto el día de la prosperidad como el día de la adversidad, a fin de que el hombre no halle después de él, o sea, a fin de que el hombre no comprenda. Y eso es lo que sucede. Por eso es que el hombre cree que eso está torcido, las cosas están torcidas, lo que Dios torció. Bueno, si Dios torció algo, tú no lo vas a poder enderezar. O sea, si Dios ya hizo la vida de tal manera que haya polilla y que haya también ferruje, o ¿cómo se llama en español? Me olvidó. Óxido. El Señor dice que hay polilla. Dios creó ese animalito, esa larva pequeñita también para comerse la ropa y comerse todas las cosas que no son permanentes en el hombre, todo lo que es maderita y el óxido se acaba todo lo que es hierro, todo lo que es más fuerte, todo lo que el hombre construye, puentes y carros y cositas tan pequeñas y tan insignificantes que el hombre ni siquiera puede verlas, pero ahí está. Eso es lo torcido de Dios. No. Lo que sí sucede es que Dios ha hecho cosas que el hombre no comprende y por eso piensa que están las cosas meras injustas, mas no, todo eso sucede para venir a probar nuestros corazones y que aprendamos a confiar en el Señor. Entonces, en los días alegres, ¿qué debemos hacer? Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se alegran cuando tienen momentos de prosperidad? Todos nosotros nos alegramos en los momentos de prosperidad, ¿no es cierto? Todos. Ahí sentimos placer, sentimos alegría. Entonces, en el día de la adversidad, en los momentos difíciles, ¿por qué vamos a cambiar nuestro rostro? ¿Por qué lo vamos a mudar?
¿Por qué nos entristecemos? ¿Por qué nos indignamos y hasta llegamos a murmurar? No, lo único que nos aconseja aquí el sabio es: considera, reflexiona, medita, escudriña tu corazón, y si hay algo que corregir, corrígelo, porque todo esto ha venido para llevarte a un mejor lugar, para ponerte en un mejor camino, para darte algo mejor de Dios. Es así como siempre tenemos que ver las cosas. Por eso debe darnos, sí, una satisfacción espiritual, un gozo y una alegría espiritual, no humana, ¿sí? Porque como humanos vamos a sentirnos tristes, y está bien. ¿Quién no va a sentir tristeza? La tristeza es parte de la vida, hasta el desánimo es, pero no es para hacernos o llevarnos a la destrucción, que ya no quiero más luchar, yo ya no quiero orar, y ya no quiero más ayunar, yo ya no quiero más leer la Biblia, mucho menos ir a la iglesia, ya no creo más en pastores, y en fin, entramos a un desánimo. Los cristianos llegan a sentirse utilizados prácticamente, y son influenciados por el enemigo para que comiencen a pensar de una forma tan negativa consigo mismos y contra Dios, que sí, lo único que va a venir en sus vidas es destrucción. Pero si nos alegramos en los momentos de prosperidad, ¿por qué no también podemos tener una actitud de coraje, una actitud de valor en medio de la adversidad? ¿Por qué en el día de la adversidad tenemos que tener una actitud contraria, hasta de derrota? ¿No? En otras palabras, si esa actitud tenemos, eso es negar el dominio y es negar la soberanía de nuestro Dios sobre cada situación. Entonces, reconoce que Dios forma parte integral de la vida y que no importa lo que pase, aunque no entiendas lo que está sucediendo en tu vida o cuál será el fruto de estar pasando por todo aquello, no importa, medita, reconoce. Lo más importante no es entenderlo todo o estar de acuerdo en lo que está sucediendo. Eso está difícil, ¿verdad? No, si el Señor me preguntara si quiero entrar por esa adversidad, yo le diría: Señor, espérate otros días más, yo ahorita estoy feliz en esto. O sea, la adversidad no avisa, de repente, ¡pum!, ahí está. A través de la vida de Ciro, a través de la vida de Ciro, el rey persa, Dios nos deja bien claro que ni él, ni Ciro, siendo un rey gentil, impío, se escapó de la dirección y de la soberanía y del dominio del Señor, a pesar de que Ciro, dice la Escritura bien claro, no lo conocía. Nosotros sí conocemos al Señor y lo reverenciamos. Por tanto, nuestra actitud es de no temer en la adversidad, porque Dios continúa dirigiendo nuestra vida para cumplir en nosotros los propósitos eternos que Él en su beneplácito se ha marcado y se ha fijado para el bien nuestro. Pero consideremos en el libro de Isaías, capítulo 45, sobre este hombre llamado Ciro. Dice en el verso leamos del verso 1, porque aquí es interesante lo que menciona. Dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Ungido lo es llamado porque ha sido escogido para una misión. Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de él y enderezaré los lugares torcidos. Interesante. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Todos nosotros queremos eso, ¿verdad? Queremos los tesoros escondidos y los tesoros y las cosas más secretas del Señor. Y dice: para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre.
te puse sobrenombre, aunque no me conociste. O sea, Ciro no estaba consciente del Dios de Israel como su Dios. No había una relación con él. Yo soy Jehová y ninguno más hay, dice. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Que, escuchen esto, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Yo Jehová soy el que hago todo esto. O sea, Él es el que pone a Israel en el cautiverio y Él es el que saca a Israel del cautiverio. Dios es el que saca a Israel de Egipto, de la esclavitud, y es Él el que los introduce al desierto, y es Él mismo el que los saca del desierto y los introduce a la tierra prometida, y es Dios mismo después que los expulsa de la tierra prometida por su desobediencia, y después los regresa otra vez para restaurar hasta que venga el Mesías, por el cual han sido hechas todas las promesas. Entonces, no hay nada que nosotros podamos decir, no, Señor, me gustaría enderezar esto que tú torciste. Yo creo que si me dejas ser un poco parte de arquitecto en tu creación, yo no haría eso de esa manera, ¿verdad? Yo pondría las circunstancias de otra forma, Señor. Yo las pondría más fáciles. No, créanme, hermanos, que si nosotros fuéramos Dios, seríamos más duros con nuestras criaturas. Mas Dios sabe por qué cada una de esas cosas ha hecho. Entonces, para el hombre, toda adversidad es sinónimo de mal. Ay, no, eso no. Mas para Dios, lo que tiene connotación de mal, la adversidad, Dios lo preparó con propósitos buenos y eternos. En el Salmo 138, dice la Escritura en el versículo 7, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. ¿Qué propósitos? En medio de la angustia, dice, tú me vivificarás. Entonces, ¿cuál es el propósito de pasar por momentos difíciles? Vivificarnos. No es solamente llevarnos a un momento de aflicción, es vivificarnos, dice, de extender su mano contra los enemigos, o sea, destruir nuestros enemigos, y que su diestra nos salve, dice. Qué precioso. En el Salmo 142 y versículo 3 dice también, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Ahora, este versículo es muy importante. Dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, dice en Deuteronomio capítulo 8 que el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto para conocerte, dice, para saber lo que había en tu corazón. Ahora, tenemos que entender que si Dios es Dios, Él ya sabe lo que está en nuestro corazón. Entonces, no, lo que está diciendo no es propiamente que hasta que el pueblo manifestara las cosas en el desierto, Dios sabría cómo el hombre es. No. Lo que está diciendo es que el hombre sabría cómo Él es. El pueblo sabría cómo Él es cuando están los momentos difíciles, cuando es su reacción. Y es verdad, nosotros solo nos vamos a conocer cuando estamos en momentos difíciles. Cuando estamos en prosperidad, todos nos miran maravillosos. Andamos bien vestidos,
bien preparados, bien perfumados, bien peinados, con las uñas bien cortaditas, bien limpias. Todo es una maravilla. Pero en los momentos difíciles, todos nos desconocen. ¿Por qué? Porque estamos bravos, estamos enojados, no queremos hablar con nadie, no, solo queremos decir nuestra queja y nuestra murmuración. Entonces, es exactamente lo que está diciendo aquí el salmista en ese Salmo 142. Es bueno que lo meditemos otra vez. Dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Hermanos, es que nosotros llegamos a conocer cómo es nuestra caminata en los momentos de angustia. Entonces, en los momentos de adversidad, como el Señor dice, considera. No es el momento para comenzar a patalear, no es el momento para comenzar a pegar patadas por todos lados de nuestra insatisfacción, de nuestra inconformidad. No, es el momento de sentarnos y meditar. Sí, Señor amado, yo necesito aprender en estos momentos, ¿sí? Y entonces va a depender, como el Señor también dice en Jeremías, hablando de Israel, dice: y como tú procediste en el desierto, dromedaria ligera. Así clasificó a Israel. Y no es solo Israel, es todo aquel que llega a momentos difíciles. Ahí va a manifestar qué hay realmente en su corazón. Entonces, para Dios, la adversidad es solo un instrumento para completar su obra. Y para el hombre es un instrumento para conocerse a sí mismo. Es un instrumento para conocerse a sí mismo. Porque en la adversidad conocemos realmente lo que hay adentro en nuestro corazón. Por eso es que Salomón dice que en la adversidad debemos de considerar, meditar, reflexionar, y yo agregaría, enderezar nuestras veredas a través de cambiar nuestro pensamiento. Como dice en el Salmo 49 y versículo 5, Salmo 49, 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? ¿Por qué voy a temer? Lo que yo debo hacer es considerar, y lo que debo hacer es confiar en el Señor, que Él va a sacarme de todas esas circunstancias. Cuando Pablo estaba siendo juzgado por el Sanedrín en Jerusalén, y él encontró una dura resistencia, dice la Escritura que el Señor lo animó. Lo animó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos resistencia, lo primero que hacemos es desistir. Pero cuando la resistencia viene, la oposición está, es cuando más nosotros necesitamos ser valientes y estar con ánimo, y tengan la seguridad que el Espíritu de Dios y Dios mismo enviará sus ángeles para que nosotros aprendamos a recibir nuevo ánimo. Ese es el punto, un nuevo ánimo para seguir adelante. En el libro de Hechos, en el capítulo 23, dice que, dice aquí, verso 10, Hechos 23, 10, y habiendo grande disensión el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Eso fue después de haber estado con el Sanedrín. Ustedes pueden leerlo después del versículo 1 en adelante. Y dice en el verso 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor, tremendo, y le dijo, oiga lo que le dijo el Señor a Pablo: ten ánimo, Pablo. Ahora, preguntémonos por qué el Señor le dijo, ten ánimo, Pablo. ¿Será que en ese momento Pablo estaba, yo estoy dispuesto a seguir adelante a pesar de que este Sinedrio o este Sanedrín no quieren comprender el mensaje? Yo estoy dispuesto. El Señor no hubiera llegado.
¿Por qué? Porque él lo está viendo, que está determinado, que está firme, que está valiente, que está creyendo, que está viendo al Señor. Pero es probable que él sintió un poco de desánimo de ver a sus compatriotas, de ver a los líderes religiosos duros de corazón y circuncisos de corazón. Oh, qué tristeza, qué dolor. Y él estaba ahí, Pablo, pero desde que el Señor llegó, él dijo: ten ánimo, Pablo, ten ánimo. El Señor se lo estaba diciendo porque lo necesitaba. Pues como has testificado de mí en Jerusalén. Eso no es, yo permití que eso sucediera, que ese testimonio sucediera, aunque no haya sido recibido. Eso no importa. Tú esperabas que todos te dijeran: amén, Pablo, y todos se convirtieran a tu mensaje, Pablo. No. Yo lo único que quería es que tú testificaras a ellos. Ya lo hiciste. Ahora ten ánimo. No te desanimes, porque también necesito que vayas a testificar a otros lados. Muchos de nosotros así nos sucede. Nos desanimamos cuando la gente no responde. Nos desanimamos porque la gente no reacciona, porque no cree que está oyendo el mensaje de los cielos. Así pensamos nosotros. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma, dice. Luego, en el capítulo 27 de Hechos, dice que el apóstol Pablo tuvo que iniciar un viaje. Era un viaje que iban para Roma en un navío, en un barco, pero una situación difícil se vino sobre ellos, una gran tormenta. Y dicen, leámoslo en el versículo número 13. Y soplando, 27:13 de Hechos, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, en el Mediterráneo. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, un viento del oriente. Euroclidón era un viento huracanado, o sea, era una tormenta, las ondas eran gigantescas y la situación se puso tan terrible que ellos pensaron que iban a perder la vida. Entonces, leamos verso 15: siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Pueden ustedes imaginarse una tormenta tan fuerte que ellos ya no pudieron hacer más nada que simplemente dejarse llevar. O sea, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. En tus manos encomendamos nuestra alma, Señor. Entonces dice en el verso 19: y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. O sea, para poder aliviar un poco del peso y que ella soportara un poco más la tormenta, enviaron todas las cosas de la nave. Las partes importantes de la nave estaban siendo lanzadas al mar. Y en el verso 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? ¿Recuerdan lo que el Señor dice en Isaías 45, hablando de Ciro? Yo soy el que crío la paz, y yo soy el que crío la adversidad. Yo soy el que crío la luz, como yo soy también el que cría las tinieblas. Yo soy el que hago todas esas cosas, dice. Y ahora aquí ellos no ven ni sol ni estrellas. No había sol de día y en la noche ni siquiera una estrellita para darnos un poco de esperanza o tener dirección para saber a dónde ir. Qué situación más difícil. Muchos de nosotros así pensamos, sentimos cuando estamos en momentos difíciles. Sentimos tanto desánimo que no vemos ni luz, ni estrellas, ni nada. Y oiga lo que eso significa. Verso 20: y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, las circunstancias eran tan claras, tan evidentes de una total destrucción, que ellos habían perdido la esperanza física de salvarse. Qué increíble. Pero luego dice el verso 21: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, ahí probablemente que está Lucas también ahí escribiendo, puesto en pie en medio de ellos, dijo, en medio de los soldados y todos los que estaban ahí, tal vez agarrándose de la nave, de algún lugar de la nave, porque estaba aún la tormenta, y dice: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Quiere decir entonces que hubo una advertencia antes de salir. Y dice:
y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ellos salieron sí de donde estaban para ir a Roma y llegaron a Creta. Ahí tendría que haberse quedado, y Pablo dijo: mejor quedémonos aquí porque se avecina una gran tormenta. Se dieron cuenta, ellos no quisieron oír el consejo y entraron a circunstancias difíciles. Así hay muchos de nosotros que no oímos el consejo y entramos a momentos difíciles por nuestras propias decisiones. Qué triste. Pero bueno, el Señor tiene una palabra de esperanza para nosotros a pesar de nuestros errores. Dice verso 22, aunque no sintamos ya que hay esperanzas o solución: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Ahora Pablo está animándonos a todos, porque todos estaban con una cara pálida, ya con la seguridad que iban a perder la vida. Dice 22, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Oigan qué palabra. Sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, otra vez: Pablo, no temas. O sea, Pablo, cuando él, y hermanos, es impresionante, nosotros solo podemos animar a otros cuando hemos sido animados por Dios. Él está ahí: no teman, porque no se va a perder nadie. ¿Pero por qué? Porque ya a la noche anterior estuvo el ángel del Señor conmigo y me dijo: no temas. Ay, entonces yo estoy animado a pesar de ver con mis ojos. Por eso es que no debemos de colocar nuestros ojos naturales en lo que vemos de terrible, en lo que supuestamente para nosotros es torcido. ¿Podrás tú enderezar lo que Dios ha torcido? No, ponte de acuerdo con tu Dios y contigo mismo, y sé valiente y continúa adelante. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. O sea, vas a pasar esta tormenta. ¿Cómo no? Le dijo. Vas a llegar a Roma. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¡Qué maravilla! Imagínense, por la vida consagrada y escogida de un hombre como Pablo, Dios le concedió todos los gentiles que estaban ahí en ese barco. ¡Qué misericordia! Por tanto, verso 25, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces, en medio de las circunstancias, Pablo también experimentó las palabras de ánimo de parte de su Dios, de parte de un ángel, para poder seguir adelante en el camino de su testimonio. Pero cuando nosotros nos recordamos solo de las cosas malas, nuestra alma se deprime. Cuando vivimos pensando en el mal, el alma se deprime. Cuando estamos reflexionando que hemos sido víctimas de las circunstancias, víctimas de las injusticias de los hombres, nuestra alma se deprime, se desanima. Cuando nos llenamos la mente de memorias y de recuerdos malos y tristes, nuestra alma se deprime y se desanima. Yo pregunto: ¿continuarás tú oprimiendo y desanimando tu alma con pensamientos ruines, con pensamientos negativos? ¿O cambiarás tu actitud por el bien de tu alma? Nosotros tenemos de Dios la capacidad de guardar memorias. Eso es inevitable. Pero eso no significa que las malas memorias deban regir nuestra vida presente. O sea, las memorias del pasado, y que nosotros queremos estar siempre recordando lo ruin que hicimos, lo ruin que fuimos, cómo nos comportamos, o las personas nos hicieron mal, eso nos va a destruir nuestro presente, nos va a quitar gozo, nos va a quitar alegría. Eso no es posible. Tú no puedes estar recordando cosas. Por eso el tema de nuestro mensaje es: en esto o de esto me recordaré. De lo malo, no. De las cosas negativas, no. De las adversidades duras, de las cosas malas que yo he pasado, no. Porque entonces tu alma se va a deprimir.
tenemos que estar conscientes que el pasado nosotros no podemos corregirlo. Pero sí también tenemos que estar conscientes que el pasado ha contribuido o contribuye para el bien de nuestro presente y de nuestro futuro, si nosotros aprendemos a sacar las cosas buenas. Entonces, si hoy traemos a memoria lo que nos puede dar esperanza, tengan la seguridad que nuestra alma será fortalecida y animada. Abramos nuestras Biblias en el libro de Lamentaciones de Jeremías. Libro de Lamentaciones. ¿Será que podemos sacar algún provecho del libro de Lamentaciones? Oh, aquí hay muchas enseñanzas maravillosas. Capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Yo quiero que leamos rápidamente desde el versículo 1 porque para que ustedes entiendan el pesar, la aflicción, el desánimo que el profeta Jeremías tenía. No solo nosotros pasamos por desánimo. Jeremías estaba tan desanimado, pero tan desanimado, hermanos, que lo único que quería era morir. Pero oigan lo que dice aquí. Verso 1 del capítulo 3. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, hablando de Dios. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. ¿Quién lo llevó? Dios. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada. Torció mis senderos. Oh, aquí hay otro diciendo que le hizo torcidos sus senderos, sus caminos. Momento. Es que nosotros cuando estamos en el momento de la adversidad, es que comenzamos a ver las cosas torcidas. Pero es porque estamos dando lugar, cabida en el corazón a solo los malos recuerdos. Y eso deprime y oprime y entristece y destruye el ánimo de nuestro corazón. Por eso está así Jeremías. Oiga, verso 10. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Imagínense cómo miraba a Dios Jeremías. Ahí él lo miraba cada vez que él sentía una cosa difícil en su alma. El Señor, así estaba mirando Jeremías al Señor. Por un lado, creo que el Señor sí estaba consciente, satisfecho hasta cierto punto de que Jeremías viera al Señor en todos los aspectos de su vida. Pero había algo que él no estaba viendo, que es lo que nosotros fallamos. Vean aquí. Verso 13. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo. Ya estaba cansado Jeremías. Burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Ay, él no estaba embriagado de vino, sino de tanta amargura. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Sí, ese es el problema, que nos olvidamos del bien porque son tantas cosas duras, tantas cosas difíciles, tantas cosas amargas que no podemos recordarnos de las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero hay tantas cosas buenas de las cuales nosotros tenemos que recordarnos. De esto me recordaré. Oigan lo que dice Jeremías. Verso 18. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Qué era lo que Jeremías estaba sintiendo? Él estaba sintiendo un desánimo terrible. Ya no tenía ánimo, ya no tenía fuerzas. Ya no tenía la energía que necesitaba para seguir luchando. Señor, he hablado tu palabra, pero ya estoy cansado. Señor, he dicho tu palabra y lo único que ha habido es oposición y lucha. Y en lugar de reconocer el ministerio que tú has dado, lo único que ha venido es al pozo y al pozo otra vez, en el lodo, Jeremías.
dice, perecieron mis fuerzas, Señor, ya no tengo más fuerzas. Y mi esperanza en Jehová está perdida, dice. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando yo solo estoy pensando en las cosas difíciles, que ya no tengo paz, ya no pienso nada de bueno, todo ha sido ruin, ruin y ruin. 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Claro, ella va a estar siempre abatida si tú continúas pensando en la hiel, en la amargura, en lo amargo que te ha pasado por la vida. Y solo eso piensas. Sí, tu alma va a estar desanimada, abatida. Verso 21. Esto recapacitaré en mi corazón. Qué interesante. Por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Entonces lo que dice aquí, esto recapacitaré mi corazón. Lo que está diciendo ahí, en esto meditaré, en esto pensaré, de esto me recordaré, de que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Que no es el pasado ruin, duro y difícil y adverso en lo cual yo debo poner mis ojos y mi corazón. Todo lo contrario, debo estar pensando en las cosas maravillosas que Él ha hecho en mi vida y lo maravilloso que hoy comenzó a hacer en mí. Eso es lo que yo necesito para que mi alma vuelva a tener esperanza, para que mi alma vuelva a tener paz y fuerza y ánimo para seguir adelante. Muchas veces pensamos y hablamos a la carrera. Nos adelantamos a hablar palabras y dichos que no están en el corazón del Señor y pecamos. Por eso es que pecamos, porque nos adelantamos, como le pasó a Moisés, que habló duramente del pueblo y se adelantó a hablar algo que no estaba en el corazón del Señor. Pero en el Salmo 31 y verso 22 dice: decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Él estaba diciendo, en su premura, o sea, en su prisa, ya fui cortado delante de tus ojos. No, pero no era así. Que las cosas no estaban cambiando cuando Él quería que cambiaran es otra situación. Pero desde el momento que Él clamó, sus ruegos fueron oídos delante del Señor. Como fue oído el clamor de Daniel, pero 21 días después llegó el ángel Gabriel a darle el mensaje. Y él le aclaró desde el primer día que oraste, Dios oyó y me envió, pero había oposición. Entonces, no nos apresuremos, no corramos en decir cosas, en hablar cositas sin entendimiento. Esperemos en el Señor y vivamos recordándonos de las maravillas. De esto me recordaré, de las cosas grandes que Dios ha hecho. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno es y bueno es y bueno es el Señor. Lo que le dio motivo a Jeremías de abatir su alma y a oprimirse y a quejarse fue estarse recordando de sus desventuras, de sus desgracias vividas, de sus momentos de persecución, en fin. Y sí, recordarnos constantemente de las cosas duras que nosotros vivimos, eso nos va a traer desánimo y va a hacer que perdamos el ánimo para seguir adelante. Entonces, ¿de qué debemos recordarnos? Hay algo que debemos recordar.
Y solo eso nos dará esperanza en medio de la adversidad y en medio de la realidad que nuestros propios ojos naturales ven. De esto me recordaré, no se olviden de esto. De esto me recordaré en mi corazón y eso me dará esperanza, dice aquí en el verso 21. De esto recapacitaré mi corazón, por lo tanto esperaré. Pero la otra versión dice, por tanto tendré esperanza. ¿Y qué es lo que me va a dar esperanza? ¿Y de qué voy a recordarme? De las misericordias del Señor. Amén. Y como dice en el verso 31, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Él no está permitiendo la aflicción alegremente, no. Él también se compadece, siente dolor, siente lo que nosotros sentimos. Y dice el 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, no aflige ni entristece de propósito. Dice, que sufra un poquito. No, Él no hace eso. Él sí lo permite porque Él sabe que eso torcido para nosotros es una bendición eterna para nuestras vidas. Entonces, Dios tiene control de todo. Por tanto, yo esperaré en Él y lo que haré es enderezar mis veredas, como dice en el verso 37. Después de él Jeremías comenzar a recordarse de las misericordias del Señor y de las cosas lindas y maravillosas que Él ha hecho en su vida, dice en el verso 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? O sea, si Él mandó la prosperidad para mi vida, gloria a Dios. Él mandó la adversidad para mi vida, gloria a Dios. No, gloria a Dios también. ¿Por qué no? Él dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo. Oigan lo que dice Jeremías. ¿No sale lo malo y lo bueno? Entonces Dios peca. No, de ninguna manera. Lo que él está hablando es de lo que para el hombre es torcido, la adversidad, los momentos difíciles. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Aquí entonces Jeremías comprendió y nos enseña a nosotros qué es lo que debemos hacer en el momento de la adversidad. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Cuando somos rebeldes y desleales, no perdona. Pero si escudriñamos nuestros caminos y los enderezamos, Él es amplio en perdonar, dice. Él es amplio en manifestar su misericordia. Entonces, en el día de la prosperidad, alégrate. Y en el día de la adversidad, considera, reflexiona, medita, escudriña y piensa para no desanimarse tu alma y tu corazón en las cosas maravillosas del Señor. Endereza tus caminos y sigue adelante porque el Señor aún no ha desistido de ti. No desistas tú del Señor. Hubo un hombre, un predicador galés llamado Christmas Evans, y él registró en su diario que un día, en cuanto él viajaba un domingo por la tarde, en cuanto él se dirigía por un camino solitario para predicar en una convención, dice que él se convenció que su corazón estaba muy indiferente, muy desanimado, contrariado, insatisfecho, no estaba feliz y él iba a predicar. Entonces, dice él en su diario, amarré mi caballo y me fui a un lugar alejado donde anduve sin rumbo fijo, en agonía espiritual, oigan, repasando mi vida. Esperé 3 horas delante de Dios, quebrantado por la tristeza, hasta que percibí, oigan, hasta que percibí la benignidad de su amor.
En cuanto yo pienso en todas las cosas malas y ruines que yo hago, mi alma va a estar abatida, hasta que percibí la benignidad de su amor para perdonar a sí mismo también, a él mismo. Y recibí de Dios un nuevo bautismo en el Espíritu Santo. Imagínense qué precioso. En aquel momento crítico, lo que hizo fue exactamente lo que Jeremías, escudriñar sus caminos. Comenzó a ver cosas, pero de ahí hasta que llegó el momento crucial. ¿Cuál es el momento crucial? El ápice es recordarse de las benignidades, de las misericordias del Señor. Cuando el sol estaba ocultándose, dice que regresó para su caballo, montó en él y se fue para cumplir su compromiso. Al día siguiente predicó con un poder nuevo delante de una multitud de personas reunidas a un lado de una colina, y se inició un avivamiento en Gales. ¡Qué increíble! ¿Cómo es que un avivamiento pudo iniciarse? A través de una reflexión, a través de una meditación, de poder ver la realidad de su vida y también poder ver la realidad de la vida de Dios, sus benignidades, sus misericordias. Entonces, cuán fácil es cambiar el rumbo de nuestra vida. Solo necesitamos meditar en nuestros caminos, cambiar el rumbo de ellos, arrepentirnos, ver al Señor en todas las cosas para que nuestra alma no entre en desespero, y comenzar cada día sabiendo que sus misericordias son nuevas cada mañana. No desistas, porque Dios no ha desistido de ti. En esto recuérdate y tu alma será fortalecida. Recuérdate en las misericordias del Señor y sus bondades infinitas sobre tu vida. Señor, muchas gracias por la palabra de ánimo que tú nos das en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras adversidades, en medio de las circunstancias que vivimos, Señor, que muchas veces, debido a poner nuestro corazón y nuestros ojos en ellas en lugar de ti, nos desanimamos y perdemos las fuerzas para seguir luchando. Pero Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te agradecemos porque fue Él el que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, pero no llegó a desfallecer, sino esperó y encomendó su alma en ti. Y Señor, en breve tú le respondiste, porque lo sacaste del abismo más profundo y lo levantaste a los lugares celestiales, al lugar más alto de los cielos, porque confió en ti y se deleitó en ti. Señor, en el nombre de Jesús te suplico que fortalezcas a mis hermanos, que aquellos que están pasando por luchas, por problemas, que vean todas esas cosas como viniendo de tu mano, pero también con el propósito de restaurar sus vidas, con el propósito de hacerlos mejores delante de ti, con el propósito, Señor, de engrandecer tu nombre delante de las huestes espirituales. Sí, Señor, porque la iglesia ha sido llamada para luchar contra las potestades y los principados, para dar a conocer la sabiduría de Dios a esos lugares celestiales. Por tanto, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu misericordia y por tu palabra. Amén. Escuadriñemos nuestros caminos y voltemos al Señor. Levantemos nuestras manos al Señor. A Jehová su Deus. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericordias
bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, novas são cada manhã, e muito grandes sua fidelidade. Enquanto ouvimos os instrumentos, meditemos em nossos caminhos, irmãos, e voltemos ao Senhor. Não nos lembremos mais do mal que temos feito, dos erros que temos cometido. Disto me lembrarei, que as misericórdias do Senhor são novas cada manhã. Esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus e voltemos a Jeová nosso Deus. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, novas são cada manhã, novas são cada manhã, e muito grande sua fidelidade. Senhor, cremos que Tu trarás restauração e nova vida a nossos irmãos esta manhã. Aqueles que têm estendido seu braço para tomar a Tua palavra, aqueles que têm estendido seu coração diante de Ti para
ouvir o teu conselho, Senhor. Senhor, que saiamos deste lugar com uma nova vida, com uma restauração em nossa vida espiritual. Senhor, em nome de Jesus, faça essa obra em cada coração, Senhor, cada família, cada casal, Senhor, em nome de Jesus, cada criança desta igreja, Senhor, cada irmão que está passando por momentos difíceis, que está no hospital, que estão fora, Senhor, em nome de Jesus, faça essa obra, por favor, Senhor. Bendito sea teu nome. Aleluya, Señor. En ti confío, meu Senhor, e tua paz reina em meu ser. Não temerei o que o homem fizer, porque tu Senhor, não temerei o que o homem fizer, porque tu és meu Senhor. Em ti confio, meu Senhor, quando no vale da prova estou, e tua presença não sinto em mim, teu nome proclamarei, tua presença não sinto em mim, teu nome proclamarei. Amém. Senhor, queremos aprender a proclamar o teu nome. Quando sentimos tristeza, queremos proclamar o teu nome. Quando sentimos angústia, queremos proclamar o teu nome, Senhor. Quando estamos desanimados e sem ânimo, sem forças, queremos proclamar o teu nome, Senhor. Porque tu tens dito que aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Por isso, Senhor, invocamos o nome do Rei em nossas bocas, Senhor. E não queremos mais ser de aqueles que se queixarão ou murmurarão, Senhor, sino que darán gloria a teu nome, Pai. Gracias, gracias en esta hora, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús Cristo, para gloria tuya, Señor. En ti confío, meu Señor, oh meu caminho entrego a ti. Tu cercarás con teus laços de amor y seguro andaré. Tú cercarás con teus lazos de amor y seguro andaré. Amén. Que el Señor les bendiga y que este ha sido un mensaje que nos haya dado esperanza, que eso realmente es lo que necesitamos.
Amén. Nos veremos a la próxima. Estaré pendiente.